agradeciendo al comité organizador que me permita dar esta conferencia y felicitando al doctor Puello por todos los aportes que ha dado a las neurociencias en nuestro país. Y de verdad que es un honor que después de haber trabajado con él y todo el grupo de Secanopo durante 12 años, yo pueda estar dando hoy una conferencia aquí. Sin más, lo primero que declaro es que no tengo ningún conflicto de intereses para la elaboración de esta conferencia. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Extender e entender cuál es la importancia de cómo monitorizar, neuromonitorizar la analgesia y la nocicepción, conocer cuáles son los avances tecnológicos en esta área, conocer su aplicación y determinar cuáles son los eventos hemodinámicos. Nosotros estamos acostumbrados a monitorizar tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, pero nunca monitorizamos dónde actúan todas las drogas anestésicas, como son el sistema nervioso central y todos sus neurotransmisores. Entonces, esto no es de hoy, esto empieza en el 1950, 59, 60, y aunque esta revisión de la Revista Española de Anestesiología pues nos dice que hay una variabilidad de sistemas que nos permiten poder censar la nocicepción y la analgesia de diferentes formas. Por ejemplo, aquí podemos preoperatoriamente para lo que es el ANI, tenemos para electromiografía, tenemos para el sistema nervioso simpático como la pupilometría y también para el ANI como analgesia a través de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia. Medir el sistema nervioso autónomo para controlar siempre el estrés y obtener los mejores resultados. ¿Qué tenemos? Pues un sinfín de tecnología. Antes teníamos el ANI, que fue el primer monitor, luego vino el segundo, que es la versión mejorada, llega el SedLine, que no solamente tengo electromiografía, canales de electroencefalografía no procesada y procesada para ver profundidad anestésica, sino que también tengo un bloque en el nivel inferior de ANIS que ya se le incluyó para también valorar analgesia. ¿Cómo mido la nocicepción? Pues todos sabemos que llega un principio de un estímulo eléctrico y ese estímulo, un estímulo nocivo que llega periférico, se une a los terminales nociceptores, va a la médula, traspusa, se eleva por el tracto espirotalámico, llega a la corteza donde las neuronas piramidales, cuando le colocamos corticales y subcorticales y colocamos un sensor, me puede determinar el grado de nocicepción que tienen estos pacientes. Entonces, de todos los que hay, aquí tenemos dos. Ya llegó el SedLine, gracias a Dios. Tenemos el Conox y tenemos el ANI. El Conox, que es un medidor no solo de la profundidad anestésica, sino también de la nocicepción, utiliza dos índices, el QNOX y el COX. O sea, tengo para nocicepción y tengo para profundidad anestésica, utilizando un sensor de 3 electrodos a nivel frontal. Esta es la energía que necesito, electromiografía, los burst suppression, que es lo que nunca queremos ver porque son apagones eléctricos, el QNOX, que es nocicepción, y el QCON, que es profundidad de conciencia, en donde los valores normales estándar es entre 4 y 60, pero nosotros no somos un valor estándar, porque esto tiene un delay, y los valores son dinámicos. Nosotros nunca nos debemos de llevar de este signo, sino de la electroencefalografía, porque esto es muy dinámico, cambia, y esto tiene un retraso que no lo podemos valorar. Aquí vemos cómo un paciente que está con profundidad anestésica, con las ondas alfa y con nocicepción. El ANI, vimos el Conox, que mide 2. El ANI solamente mide analgesia y nocicepción. Índice de analgesia y nocicepción. ¿Qué mide? Continuamente el tono autonómico, sobre todo el tono parasimpático, basándose en medir la variabilidad del ritmo cardíaco. Esto es un fenómeno fisiológico, todos tenemos ritmo cardíaco. ¿Qué se hace? Este sensor lo que hace es que mide, toma un electrocardiograma y mide entre un QR y otro QR. Y esa onda R se mide y mide la variabilidad de ese ritmo por cada intervalo. Y a esa variabilidad
se le suma una alteración que es una arritmia sinusal respiratoria, que es normal entre todos porque es un fenómeno que modula cuando nosotros, tiene que ver con la respiración. Si yo respiro, esa variabilidad se acorta. Si yo expiro, esa variabilidad se alarga y por eso hay estos intervalos. Y esa variabilidad que tiene que ver, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, tiene que ver con la responsabilidad neurológica que viene del núcleo del tracto solitario y del nervio vago. Y adicionalmente tiene que estar afectado por biomarcadores como son el tono simpático, la función vascular, el estado cognitivo del paciente, etc. Y esta medición que hacemos, que es del sistema nervioso autónomo, sobre todo el parasimpático, tiene un rango en que ¿qué lo comanda? La respiración y el sistema autonómico. Si yo tengo un paciente bajo ventilación en UCI o en cirugía, yo descarto la respiración, me quedo solamente con el sistema nervioso autonómico. Pero no solamente me sirve para eso, sino que hay marcadores que se han visto inflamatorios, como la liberación de citoquinas, que me pueden alterar estos patrones. Y es un predictor de mortalidad. Hay varios metaanálisis que mostraron que los pacientes de COVID en unidad de cuidado intensivo, en la variabilidad de menor de 0.4 era un predictor de mortalidad a corto plazo. Y esto viene desde el 60, donde empiezan a medir la variabilidad. Pero no solamente en el 60, sino en el 70 ya se ve la diferencia y la importancia de esa variabilidad en el distrés del recién nacido. Y más adelante, en el 75 y en el 90, pues empiezan a aparecer todos estos nuevos dispositivos. Perdón. Y ¿cuáles de estos utilizan métodos matemáticos? Para eso está la matemática. Entonces, de todas estas mediciones, utilizan la medición de dominio de frecuencia, que es la más exacta para estos pacientes, para esta medición. Tomo un EKG y después de ese EKG lo digitalizo, detecto el intervalo entre una R y la otra y calculo su intervalo. Aunque yo tenga dos pacientes con la misma frecuencia, tengo una variabilidad diferente. Si es un paciente adulto joven sin ninguna enfermedad y no toma medicamento, puedo tener muy parecido una variabilidad en una frecuencia y otra. Pero si tengo un viejito, pues esta variabilidad es amplia, aunque yo tenga igual frecuencia cardíaca. Y eso cuando lo extrapolo, me sale en un ritmograma. Y ese ritmograma yo le pongo colores y me sale un espectrograma. Y este espectrograma, si yo lo descompongo por una teoría de Fournier, lo que hace es que me da valores. Las ondas más bajas van de 0.04 a 0.04 Hz y son las que están influenciadas por el sistema endocrino y la termorregulación. Si el paciente tiene fiebre, yo voy a tener una variabilidad de esta onda. En la intermedia va de 0.04 a 0.2 y están las influenciadas por el sistema nervioso simpático, parasimpático y el arco reflejo. Pero el que me interesa es la frecuencia baja, que va de 0.15 a 0.4. ¿Por qué? Porque esta frecuencia es la que está dependiente del patrón respiratorio y del sistema parasimpático. Y cuando yo lo entro en un ventilador, anulo la respiración y me queda el parasimpático. Entonces tengo o un bajo parasimpático o un alto. Si yo tengo un bajo parasimpático, que tengo bradicardia, el paciente está más hipotenso, ¿quién actúa? El simpático. Entonces tengo más. ¿Qué me traduce eso? Que si yo tengo esta gráfica, el paciente va a estar estresado, hipertenso, taquicárdico, porque al tener bajo el parasimpático, trabaja el simpático. Y viceversa, si yo tengo alto simpático con ondas muy altas y alta frecuencia, ¿quién actúa? El parasimpático. Entonces voy a tener un paciente más bradicárdico, más sedado, etc. Entonces eso le pongo un valor y tengo un valor si doy un bloqueo regional o si doy una anestesia general. Para una anestesia con un bloqueo, de 0 a 30 es un bajo tono parasimpático. ¿Y cuál es la importancia de esto?
de que cuando yo tengo un 30, yo sé que puedo predecir una actividad de aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca en los próximos 10 minutos. Entonces tengo que si un paciente con un cráneo para una craneotomía despierto o un paciente con un aneurisma cerebral y yo tengo 30 de ANI, yo me voy a apurar porque yo sé que en los próximos 10 minutos va a haber un aumento importante de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Lo mismo me pasa acá, pero ¿qué pasa? Acá yo lo tengo bajo anestesia general. Y esta anestesia general, ¿por qué me conviene? Porque yo voy a tener, cuando utilizo ANI, tengo menor uso de opioides, tengo menores complicaciones y alteraciones simpáticas y parasimpáticas, manteniendo un paciente más hemodinámicamente estable. Tiene un despertar más predecible, uso menos medicamentos y tengo menos náuseas y vómitos en el posoperatorio. ¿Cuál sería lo ideal? Para nosotros en anestesia, entre 50 y 70. Cuando yo subo de 70, no importa que sea un bloqueo o una anestesia general, yo sobredosifico el paciente y voy a tener los efectos deleterios de todas las drogas anestésicas. Pero a esto, todo esto tiene una energía. Y esta energía me dice que mientras yo mantenga un tono simpático, voy a tener bajo el parasimpático y me va a bajar de 0.41. Y eso es lo que se le mide al paciente de COVID en terapia intensiva o en anestesia, cuando lo primero que hacemos es colocarle el ANI, perdón, aquí va el Conox, el ANI, cuando yo lo coloco y lo mido y yo veo 0.4, yo digo, este viejito no tiene capacidad para responder. Me va a hacer todos los cambios habidos y por haber, tengo que empezar a bajar drogas para no inestabilizarlo. Sin embargo, el 0.41 se ha visto que en UCI, en COVID, aumenta la mortalidad a corto plazo. Entonces todo esto se traslada a un monitor y ese monitor que ustedes ven es el patrón respiratorio. Aquí tengo la energía que va de 0.25 a 0.50 y el ANI promedio que va en los próximos 10 minutos y los próximos 4 minutos y 2 minutos, y eso cambia. Lo ideal dijimos que es entre 50 y 70. Por arriba de 70 sobredosifico, por debajo de 50 tiene dolor y por debajo de 30 yo estoy en problemas. ¿Cómo lo coloco? Lo tengo para colocarlo, no se puede mojar. Si se moja pierde el adhesivo. En infraclavicular derecho, inframamario izquierdo, o lo puedo colocar posterior. ¿Qué no tengo que tener? Arritmias, ni marcapasos, ni DBS, no veo habido aquí, y no se puede utilizar en pacientes con bomba extracorpórea. Para todas estas indicaciones está el uso de ANI. Anestesia, terapia intensiva, en pacientes conscientes, ya vamos a ver uno que hicimos, en neonatos, etc. ¿Cuál es el beneficio de utilizar este monitor? Tengo una titulación de analgésico ahorrándome un 34% de ellos. Menor incidencia de náusea y vómito del postquirúrgico. Una reducción del tiempo en estancia hospitalaria. Predigo el dolor y se extuba más rápido y consciente. Hasta un 64% menor de los analgésicos que se van a utilizar en el posoperatorio inmediato. Reduzco el dolor, anticipo las respuestas hemodinámicas hasta 10 minutos antes de que vayan a ocurrir. Determino la etiología de cualquier cambio hemodinámico que pueda tener y mantengo sobre todo en neuro la estabilidad hemodinámica. Ya lo hablamos, le decía que esto no viene desde ahora, está en 1960 y ese artículo alemán es que lo tiene. Hablamos de esto, los beneficios, predecir el dolor, titulación, predecir la reactividad y determinar en qué se basan este ANI en varios estudios. Este estudio que se publicó en el 2017 de anestesia y analgesia, que me dice que utilizó fentanil, que es el mayor y más potente de los medicamentos, de los opioides, para predecir qué se hacía en pacientes para tener analgesia durante un tiempo aquí predeterminado y luego cuando yo lo fuera a extubar. Titular las dosis de los analgésicos me permite, sobre todo con el remifentanil, porque tiene una vida contexto sensitivo menor de 8 minutos.
y me predice el ANI cuando baja de 30, predecir si hay un rebote hemodinámico por la activación simpática hasta 10 minutos después. Siempre el valor por encima de 50 hasta que se pueda extubar. ¿Tenemos experiencia? Sí, tanto con el Conox, todavía no tengo nada filmado con el SedLine. Aquí está el Conox que me dice, no solo la profundidad anestésica, aunque no es tan sensible como el SedLine, porque el SedLine tiene electromiografía y tiene canales de electroencefalografía procesado y no procesado, y el dolor. A ver si me anda el video. Ay, espérate, perdón. ¿Se oye? Ok, solamente quería mostrar con esto la energía, la electromiografía, que no hay ondas de reverse suppression, y este es el electroencefalograma no procesado, el QNOS que está en tiempo y el de conciencia. ¿Por qué traje este caso? Porque aunque no es un caso de neuro, este paciente tiene un alto rango de dolor, porque es una cirugía de hombro y él se negó a que se le infiltrara el hombro. Y ese paciente se retiró la máscara laringia sin ningún inconveniente, no tenía dolor y por eso lo traigo. Tiene, acá ustedes ven el sensor del Conox, donde el primero tiene que dar justo en el frontal a nivel de las células piramidales. Él mismo se pasó, en ese momento no teníamos que no filmara, pero fue un paciente que entró muy bien y por eso no lo quisimos traer, por el alto rango de dolor que tiene la cirugía de hombro cuando se hace artroscopía. Por cuestión de tiempo tengo que seguir pasando. Este fue otro paciente, ese fue el mismo paciente. Este fue la titulación en los pacientes de ANI, aquí ya es ANI. O sea, índice de analgesia y nocicepción. Siempre utilizamos anestesia endovenosa total multimodal. Utilizamos Triva, dexmedetomidina, propofol y remifentanil y a veces lidocaína o sulfato de magnesio. Y fíjense, un paciente totalmente estable, estamos utilizando propo y detrás está la dexmedetomidina. Teníamos SedLine para profundidad. Y esto es para predecir la profundidad, la lesión en estos pacientes. Fíjense que acá, bueno, que casi no pasa el video, en esta área hay cómo determinar el ANI que me tenía, que estaba por debajo de 45, y minutos después se presenta un importante aumento de la tensión arterial. Cuando lo vemos aquí, al incrementarse, fíjense que aumentó la tensión arterial, fíjense. Por eso me ayuda a predecirlo. Este es un paciente del doctor Hernández, que trabajamos con el doctor Teudi Bernard, y ya teníamos ANI, y se lo colocamos a este paciente, anduvo muy bien, pero al final teníamos 4 inductores, teníamos propofol, dexmedeto, remi y lidocaína. Y fíjense cómo, con un paciente totalmente predecible, tenía 59 de ANI con una buena carga de energía, con un patrón normal y una frecuencia respiratoria cardíaca totalmente estable. Y como ya se me acaba el tiempo, le hago la muestra del último paciente, que para mí, bueno, este se usó hace unos años en Secano, que fue una paciente con un trigémino. Solamente nos los prestaron, llegó, nos prestaron, hicimos un caso y se lo llevaron. Se extubó sola, fíjense el ANI que tenía en ese entonces era de un 52. Y por último les muestro un caso que para mí fue muy interesante y agradezco a la doctora Ámbar Pérez y a mi querida amiga Ortega que me invitó a participar de este caso. Fue una craneotomía despierto por un glioma de alto grado a nivel frontal. Aquí tienen las imágenes del neuronavegador y les muestro. Aquí estaban haciendo todos los marcajes, Aileen estaba poniendo todos sus cables,
El neuronavegador, aquí estaban colocando y ya se le había hecho el bloqueo, y aquí la traigo porque era una paciente joven con una niña que, aunque quiero que vean, aquí tengo una sobredosificación. ¿Por qué? Y se lo hago a mis colegas que hacen queratomía despierto. Fíjense que yo tenía 74 y lo normal es 50-70. ¿Por qué? Porque yo bloqueé todo el dolor de los 12 nervios bilateral. Claro, al tener drogas asociadas endovenosas, me voy por encima, no mucho, pero me voy por encima de los 70. Sin embargo, cuando corrijo, fíjense que aquí ya corregí, ya está en 60, y fíjense la paciente, bajando el propio y el remi con el que teníamos. Bien, me sentí que me vibró en la mano izquierda. ¿Con qué termino? La nocicepción es medible, sí, hay diferentes dispositivos para hacerlo. Disminuye el requerimiento analgésico, predice las alteraciones hemodinámicas mucho antes de que llegue. Es un método no invasivo y es solamente con un sensor. Ya lo hay en el país y predice la mortalidad en unidad de cuidado intensivo, sobre todo para los pacientes de COVID. Muchas gracias.